contexto de redes sociales con Jorge Torres Bernal. Jorge Torres Bernal, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Juan, Marcela, Diana, muy buenos días a todos y al público que nos escucha. Y hoy he decidido platicar o hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como padres en la era digital con nuestros hijos. Sobre todo aquellos padres o aquellas mamás que platiquen con sus amigos o que les digan a su círculo familiar o de amistad que sus hijos son muy buenos para el iPad o son muy buenos para las redes sociales o le entienden muy bien. Yo creo que todos hemos estado en esa situación. Si no la hemos expresado nosotros, sí hemos conocido a familiares o amigos que nos han dicho: oye, estoy impresionado porque mi hijo le mueve muy bien, entre comillas, a esto. Y considero en lo personal que es uno de los grandes errores que podemos cometer como padres. ¿Por qué? Es muy sencillo. Uno, nuestros hijos no son hábiles para eso. Los hábiles fueron quienes idearon estos aparatos que son tan sencillos de usar y lógicamente van a ser muy sencillos de usar para una mente mucho más joven y abierta que la de nosotros. Y dos, nosotros tenemos que ser padres, guías, tutores, maestros de nuestros hijos. Es decir, hoy más que nunca tenemos que estar involucrados en el desempeño de las redes sociales, en conocerlas, en saber usarlas y en conocer los alcances negativos de las mismas, las repercusiones que estas tienen. Hay un sinfín de literatura especializada hacia el desarrollo educativo de una mente joven, hacia como guías para padres. Hay un sinfín de contenido en línea gratuito, listo para ser leído por padres y madres, para que sigamos desempeñando nuestra función como guías, como tutores, como maestros de nuestros hijos. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué no debemos decirle a nuestros hijos: oye, ayúdame a moverle esto que yo no le sé? Hablando del celular o del iPad o incluso de los juegos, de las consolas de videojuegos, y ya están conectadas en línea desde hace muchos años. ¿Por qué tenemos que involucrarnos? Porque es otro mundo en donde ellos tienen acceso a un sinfín de conocimiento que no estamos revisando. Tenemos la obligación y la responsabilidad como padres y madres de involucrarnos, de conocer estas redes y de guiar a nuestros hijos, porque si para esto, que es tan sencillo, nosotros no somos maestros, entonces para las preguntas importantes como educación sexual, ¿quién va a ser la guía si papá y mamá no saben lo más importante? Esa es mi reflexión para el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Diana Torres. Hola, Diana. Gusto en saludarte. Oye, Jorge, ¿y de dónde los papás obtenemos, pues luego todo este background que pareciera que ellos están adquiriendo de forma natural? Y comparto, ¿no?, la obligación que nosotros tendríamos de ir un paso adelante para poder guiar. Pero luego también la pregunta más frecuente es: ¿de dónde, si no nos es tan natural el contacto? ¿De dónde? De Internet. Tenemos que buscar, hay un millón, un sinfín de opciones, Diana. Por supuesto, podemos buscar con una simple pregunta en Google. Podemos meternos a poner en Wikipedia los nombres de las aplicaciones o los nombres de los videojuegos y nos pueden dar un atisbo muy breve de lo que estas aplicaciones son. Cualquiera de nosotros puede teclear, o de quienes nos están escuchando puede teclear desde su celular el nombre de una aplicación que no conozcamos dentro del celular de nuestros hijos o en nuestro celular si es que está descargada, que sucede mucho sobre todo con mamás que les permite a sus hijos descargar aplicaciones. Podemos, al verla, al conocer nuestro teléfono, nuestro iPad, podemos teclear el nombre de esa aplicación, buscarla en Wikipedia y ver la crítica que tiene esta misma. Podemos incluso teclear la aplicación y googlearla y ver qué resultados arroja Google. Google es un buscador que nos va a arrojar los resultados positivos y negativos de una aplicación. Podemos incluso poner en inglés o en español
X nombre de aplicación, y la pregunta, ¿es mala para los jóvenes? ¿Es mala para los niños? ¿Qué clasificación tiene? Es muy sencillo, solamente hay que usar el sentido común porque el conocimiento está allá afuera. Déjame intervenir en esto, Jorge, porque y esto lo diré tal vez como mamá, ¿no? Y muchas horas en la aplicación, ¿no, Jorge? Porque finalmente también es cierto, y esto tú lo sabes mejor que nadie, la búsqueda en Internet sobre opiniones o valoraciones es un océano de contradicciones. O sea, va a haber miles de comentarios positivos, otros negativos, y pareciera que los dos tienen razón, porque finalmente también mucho será en función de la experiencia de cada uno. No sé si valdría agregar también el experimentar con las propias aplicaciones que están usando nuestros hijos y pasar un buen rato ahí para sentir y vivir pues lo que ellos están experimentando a la hora de estar ahí y entender, ¿no? Escucho muy frecuentemente el comentario de mamás diciendo, es que de verdad no comprendo cómo puede estar tanto tiempo en algo que pareciera a vista de un adulto que no tiene ningún sentido. Y bueno, pues de eso se trata, de entender cuál es el sentido que les está haciendo a ellos. Por supuesto, Diana. Claro, ese es el siguiente paso. Tú me preguntabas qué era lo que podríamos hacer para empezar a enterarnos, a informarnos. El primer paso es buscarla. El segundo paso es utilizarla, por supuesto. Por ejemplo, Snapchat es una aplicación que no es tradicionalmente utilizada por personas de la generación X. Se está empezando a utilizar. Estamos empezando a entrar ahí cuando ya está envejeciendo para la generación millennial. Pero es tan sencilla y tan simple que lo único que teníamos que hacer era meternos. Y así va a suceder y a seguir sucediendo. O sea, tenemos que estar muy atentos a qué tanta interacción tienen nuestros hijos y sobre todo, administrar el tiempo que pasan en el iPad, en los videojuegos, etcétera. La presión de nuestros hijos a cierta edad, tengo dos hijos que están a punto de cumplir 6 y 8 años, y ya hay presión de ambos por comprarles su iPad o su celular, su smartphone. ¿Por qué? Porque los amiguitos, los compañeros, claro, ya tienen muchos de ellos. ¿Hay una fórmula, Jorge, sobre cuál es el mejor momento? No, es el sentido común y es el de estar involucrados. El menos común de los sentidos. Así es, y es también leer sobre era digital y educación en los hijos. O sea, hay que saber, hay que tener un contexto, Diana, sí, Marcela. Claro. En mi caso, soy muy afortunado porque a esto se dedica y es materia de estudio de mi esposa. Oye, pero, Jorge, déjame interrumpirte porque precisamente recién estuvo tu esposa Gaby Gangs con nosotros en la media mañana y platicábamos mucho al respecto. Y creo que ella fue muy puntual cuando dio una serie de recomendaciones para qué hacer como padres de familia frente a la era digital. Y lo que dijo me queda clarísimo, y ojalá y que eso también le queda claro, sobre todo a las mamás jóvenes. Uno, no tengan miedo. Sabes que luego los padres de familia tienen mucho miedo de que los hijos se vayan a quedar sin esas herramientas, sin esa capacidad competitiva frente a los otros niños, sin toda esa información que tienen. Hay tiempo, lugares, momentos para todo. No tengan miedo de poner límites. No pasa absolutamente nada. Y si partes de ahí, creo que, bueno, ya tienes ganado gran parte de esta carrera contra un sistema que te está queriendo meter en un ambiente donde te aíslas, donde hay un ensimismamiento total y absoluto. Sí, exacto. O sea, como padres no debemos tener miedo de decirles a nuestros hijos, salte a jugar sin un orden. Ahorita está de moda que tengan actividades en las piñatas, digamos, en las fiestas infantiles. Y todo está programado. Salgan a jugar, corran, ensúciense. Llénense de tierra. Es un derecho universal de los niños, jugar con tierra. No tengamos miedo de comprarle un libro en vez de un iPad. Exacto. A nuestro hijo. Y que parezca raro, sí, no importa. Que lo lea, que lo tome, que lo huela, que lo agarre, que lo disfrute. No tengamos miedo de decirle, no te voy a comprar este videojuego. De decirle que no a nuestro hijo. Y de que sea el raro que no traiga un iPhone. Sí, no tengamos miedo de eso. Esa es la recomendación más importante que podemos hacer como papás y sobre todo estar enterados. O sea, aquel padre o madre que orgullosamente dice que sus hijos
son unas cuerdas para moverle al iPad más que él, y que tienen niños pequeños, no es un padre orgulloso, es un padre irresponsable. Claro. Jorge, hay un comentario y pregunta para ti de María Luisa Valdés. Dice, mi hija de 9 años no se despega del celular, metida en Twitter y Facebook. ¿Es correcto eso? ¿Y qué edad es la mínima para meterse en las redes? Es que no podría yo aventurarme a hablar de una edad mínima para poner un límite. Más bien, ¿cuál es la relación familiar y cuál es la relación que María Luisa tiene con su hija? ¿Qué tanto revisa María Luisa el contenido que su hija tiene? Es decir, y Gaby ha notado esto, Marcela, en una intervención, o una invitación que le hiciste en todo su programa, a tu programa. El celular, a quien nos está escuchando y quien nos hizo esta pregunta, el celular, el iPad, a los 9 años, no debe ser propiedad de los niños, debe ser un préstamo o una prestación de los padres. Es propiedad tuya como mamá, y tú tienes el derecho y la obligación de revisar los contenidos de ese celular. Totalmente. ¿Es una invasión a la privacidad? Pues no lo es tanto. ¿Por qué? Porque este aparato le permite a tu hija estar conectada con el mundo a cualquier hora. Y no sabemos quién está escuchando y con quién está interactuando. Por supuesto. Oye, Jorge, pienso, pero ¿qué pasa con el sistema educativo? Porque finalmente todas estas obligaciones que tenemos como padres, no estoy tan segura si por parte de las escuelas públicas o privadas, ¿no? Se están compartiendo. Y pienso, por ejemplo, en cuanto la educación privada, por ejemplo, se vanagloria de decir, ¿no? Le damos a un niño de 3 años un iPad. Claro, para fines educativos, para fines pedagógicos dentro del aula, pero finalmente se está creando desde una muy temprana edad una necesidad de, si no es a través del aparato, o porque es a través del aparato, pareciera que el colegio es un mejor colegio, pues. Bueno, esto se vende con fines, o esto se dice con fines de publicidad. Mercadológico, Diana, sí. Diana, más que nada es publicidad. Es como lo que fue para la Bastida, inglés y computadoras en todas las escuelas. O sea, entonces ya somos modernos, entonces ya somos primer mundo. Recordemos que... Pero la idea permea, Jorge, ¿no? La idea permea, o sea, y creo que no son pocas las familias que asumen que si una escuela te ofrece la dotación de aparatos, es una mejor escuela, aunque luego no sepan ni qué hacer con el aparato, ni cómo guiar el contacto del aparato con el niño. Por supuesto, pero por eso estamos hablando precisamente de esto hoy. La Waldorf School of Peninsula en Silicon Valley es a donde acuden los hijos de los ingenieros que están desarrollando estos aparatos y este software, y están prohibidas en esta escuela todo tipo de contacto con la tecnología. Todo se hace de manera tradicional, digamos. Pizarrón, como los que teníamos. Lápices, cuadernos. Así es, porque se desarrollan áreas del cerebro de manera anatómica, real, orgánica. Claro. Que no se desarrollan si tenemos a los niños tecleando un teclado virtual. O deslizando Entonces, el dedito, ¿no? Tendremos que tener mucho cuidado con esto y precisamente el decirlo, el señalarlo, el hacer hincapié en los medios de comunicación que nos abren las puertas a quienes nos dedicamos al estudio de la era digital y de todas sus repercusiones positivas y negativas, es una obligación. Y el decirlo, el escribirlo, el seguir machacando, es tratar de aportar un poco para que no caigamos en este tipo de trampas. Ahora, hay escuelas y colegios, ignoro la postura oficial, creo que nuestro sistema educativo nacional deja mucho que desear, así como la situación. Sin embargo, creo que hay escuelas privadas que también tienen una postura en contra de la utilización de estos aparatos. Y es plausible. ¿Por qué? Porque están administrando también el tiempo de calidad que el maestro da en el aula a los alumnos. Y se vuelve a comunicar María Luisa, Jorge, para preguntarte, ¿y hay un tiempo mínimo para dejarles estar metidos en el celular, en redes sociales al día? Bueno, según la empresa We Are Social, con sede en Hong Kong, hizo un estudio el año pasado sobre el año antepasado, sobre 2014.
En 2014 el mexicano promedio dedicaba 3 horas a la televisión abierta, que ya no existe, la televisión analógica, la señal, y dedicaba 5 horas para estar en internet, de las cuales el 98% era para estar en redes sociales. En mi caso personal, mis hijos tienen la oportunidad de jugar 1 hora diariamente, o en el iPad, o con el celular, o en la consola de videojuegos. Esta consola se les compró hace 1 año, o sea, cuando ellos tenían 5 y 7 años. Y se les permite jugar un contenido que nosotros revisamos, juegos que no sean de una categoría superior, ni para adolescentes y mucho menos para adultos, y durante 1 hora, condicionado a que haya un buen comportamiento en casa. Por ejemplo, hacer la tarea, salir a jugar un poco, salir a jugar con la mascota, tener actividad física, etcétera. Pues muy interesante, y creo que hay mucho terreno por descubrir en este sentido y mucho que investigar, porque muchos padres de familia están desorientados sobre qué hacer. Este temor del que hablaba Marcela y que es genuino, es real en muchos padres de familia, sobre todo entre aquellos que no están tan familiarizados con las redes sociales. Entonces, pues mucho camino por recorrer y pues mucha chamba que vas a tener también tú, Jorge. Un punto de contacto. Claro que sí, con mucho gusto, Juan. 8712-777317 y en Twitter @Torres Bernal. Gracias, Jorge.